Queremos resolver las ecuaciones dadas. Observe cómo tenemos 4 ejemplos de resolución de lo que llamamos ecuaciones de varios pasos, porque se necesitan más de 2 pasos para resolver la ecuación. Resolveremos las 2 primeras ecuaciones en este video y resolveremos estas 2 últimas ecuaciones en el siguiente video. Aquí se resumen las pautas generales para resolver ecuaciones de varios pasos. El primer paso es opcional. Si la ecuación contiene fracciones o decimales, podemos borrarlos multiplicando. Observe aquí que nuestra ecuación no contiene fracciones o decimales. Paso 2. Queremos simplificar cada lado de la ecuación limpiando los paréntesis y combinando términos similares. Esto tampoco se aplica, porque en nuestra ecuación, no tenemos paréntesis, y no tenemos términos similares en el lado izquierdo o el lado derecho de la ecuación. Así que ahora estamos en el paso 3, donde sumamos o restamos para aislar el término variable. Y observe aquí que tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación, por lo que para aislar el término variable, necesitamos tener los términos variables en un lado. Mirando el lado derecho de la ecuación, observe cómo tenemos esta d negativa, que si es útil, podemos pensar que es una d negativa. Entonces, para deshacer esta negativa d, agregaremos una d, o agregaremos d, a ambos lados de la ecuación. Observe ahora en el lado derecho, tenemos 1 negativo más 1d, que es 0. Que ahora nuestra ecuación es 2d más 1d, eso es 3d, menos 3 es igual a 30 negativo. Todavía no hemos aislado el término variable. El término variable es 3d, por lo que no queremos esto menos 3 aquí. Entonces, para deshacer menos 3, realizaremos la operación opuesta. Entonces agregaremos 3 a ambos lados de la ecuación. Negativo 3 más 3 es 0. Así que ahora tenemos la ecuación 3d es igual a negativo 30 más 3, que es igual a 27 negativo. Ahora que hemos aislado el término variable, estamos en el paso 4, y queremos multiplicar o dividir para aislar la variable. 3d significa 3 veces d, así que para deshacer esta multiplicación y resolver d, dividimos ambos lados por 3. Observe que en el lado derecho, tenemos 3 divididos por 3, lo que se simplifica a 1, una vez d es d. En el lado derecho tenemos 27 negativos divididos por 3, lo que equivale a 9 negativos. Entonces esta es la solución a nuestra ecuación. Observe que 5 es verificar la solución, lo que significa que si sustituimos 9 negativos en la ecuación original, debería satisfacer la ecuación, lo que significa que el lado izquierdo de la ecuación debería ser igual al lado derecho. Avancemos y tomemos un momento para hacer eso para esta primera ecuación. Entonces, si sustituimos d negativo por d, en nuestra ecuación original, tenemos 2 veces 9 negativo, menos 3. Es igual a negativo d, que sería negativo 9. O el opuesto de 9 negativo, menos 30. Ahora simplificaremos cada lado usando el orden de las operaciones. Entonces tenemos 2 veces negativo 9, eso es 18 negativo, menos 3. En el lado derecho, el opuesto de 9 negativo es 9 positivo, menos 30, así que aquí tenemos negativo 18 menos 3, eso es negativo 21. En el lado derecho tenemos 9 menos 30, que también es negativo 21. Entonces, esto verifica que nuestra solución sea correcta. Mirando la siguiente ecuación, nuevamente los pasos 1 y 2 no aplican. Entonces, paso 3, queremos sumar o restar para aislar el término variable. Observe cómo tenemos términos variables en ambos lados de la ecuación. Queremos los términos variables en un lado. Entonces, mirando el lado derecho, observe que tenemos estos 6m positivos, así que para deshacer este término, restaremos 6m de ambos lados de la ecuación. Observe que 6m, menos 6m es 0, entonces ahora tenemos 4m negativos, menos 6m, eso es 10 metros negativos, menos 5. Es igual a 125. Todavía no hemos terminado con el paso 3, queremos aislar el término variable que es negativo 10 metros así que queremos deshacer esto menos 5, o realizar la operación opuesta. Entonces ahora agregaremos 5 a ambos lados de la ecuación. Negativo 5 más 5 es 0, así que ahora tenemos 10 metros negativos, igual a 125 más 5 es 130. Paso 4. Queremos multiplicar o dividir para aislar la variable. Negativo 10 metros, lo que significa negativo 10 veces m, y por lo tanto, para deshacer esta multiplicación y resolver m, queremos dividir ambos lados por 10 negativos. Observe a la izquierda que tenemos 10 negativos divididos por 10 negativos, que es 1. Una vez m es m. En el lado derecho tenemos 130 divididos por 10 negativos, lo que equivale a 13 negativos.
Así que volvimos a nuestra primera diapositiva. La solución a la primera ecuación es de s igual a 9 negativo. La solución a la segunda ecuación es m es igual a 13 negativo. Y resolveremos las siguientes dos ecuaciones en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.